Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a comenzar con nuestra clase de investigación de mercado. Vamos a hablar de los tipos de estudio, métodos y conceptos de casualidad, ¿vale? Nos dice que la investigación de mercados nos permite a nosotros comprender el comportamiento del consumidor, que existen distintos tipos de estudios según el objetivo y principalmente el concepto de casualidad, que nos ayuda a identificar relaciones entre variables, ¿vale? Tenemos tipos de estudios según el propósito. Tenemos exploratorios, descriptivos, casuales o explicativos, y que cada uno de ellos van a aplicarse en diferentes etapas del proceso. Y ahorita más adelante lo vamos a ver. Estos estudios exploratorios nos permiten a nosotros como objetivo obtener información preliminar para definir problemas e hipótesis, características flexibles, poco estructuradas y cualitativas. Por ejemplo, analizar por qué bajan las ventas de un producto sin una causa clara, ¿vale? Ese nos podría servir a nosotros como un estudio exploratorio. ¿Por qué? Porque vamos a investigar las causas del problema. Tenemos los métodos de estudio exploratorio, que son entrevistas en profundidad, grupos focales, observaciones directas y análisis de casos o experiencias previas. ¿Qué quiere decir esto? Que son los métodos o las bases en las que nosotros nos podemos apoyar para llevarlo a cabo. Tenemos lo que son los estudios descriptivos. El objetivo de estos es describir características de fenómenos o de grupos, características estructuradas, cuantitativas, y el ejemplo determinar, por ejemplo, el porcentaje de personas que prefieren un producto, ¿no? Ese podría funcionar como un estudio descriptivo, porque nosotros en base a las características, ya sean estructuradas, cuantitativas, vamos a poder identificar por qué prefieren más ese producto, ¿no? Tenemos los métodos descriptivos comunes, que son encuestas por cuestionario, observaciones estructuradas, paneles de consumidores y análisis estadísticos de datos secundarios, ¿vale? Aquí tenemos después el diseño experimental o explicativo, que nos dice que el objetivo de él o el objeto de él es identificar relación, causa y efecto, ¿sale? Entre otras variables, pues las características, uso de diseños experimentales. Ejemplo, una campaña publicitaria causa un aumento en las ventas. ¿Por qué? Porque si nosotros podemos observar cuando nos lanzan un producto por primera vez, pues nosotros esa campaña publicitaria a veces ni siquiera lo hemos probado, lo requerimos o ni lo necesitamos, pero por esa campaña, esa curiosidad, lo adquirimos, y en base a eso, pues nosotros nos crea una necesidad, y eso hace o genera ventas. ¿Para quién? Pues para la empresa, ¿ok? Diseño experimental: se manipula una variable independiente causa y se mide el efecto de un dependiente resultado. Por ejemplo, cambiar el precio de un producto para poder observar el impacto o la demanda que está teniendo, ¿no? A veces cuando nos incrementan el producto, ejemplo, la coca, pues sí hay un cierto impacto en que la coca aumente o baje, ¿no? Hace un tiempo, pues la coca estaba un poquito elevada, ¿no? A raíz del tema que hubo en temas de migración, el tema de que Coca sacó varios empleados por temas de migración y todo ese show, bajó sus precios, ¿no? Entonces sí hubo un efecto de demanda, el que a lo mejor la Coca se viera involucrada en estos temas de migración, ¿no? Por ejemplo, el otro es el concepto de casualidad, que es una relación donde hay un cambio de una variable, en este caso de un producto con otro, y que no todo va a estar correlacionado o implicado, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que aumentar la publicidad puede causar aumento en ventas, pero no siempre es un factor, o no siempre nos va a incluir ese factor, ¿vale? Requisitos para establecer la casualidad. Bueno, pues una asociación a las variables que deben estar relacionadas. Por ejemplo, que la causa ocurre antes del efecto y que hay ausencia de factores externos. ¿Qué quiere decir? Que no debe haber otra variable que explique la relación. El ejemplo práctico de la casualidad, pues podría ser la hipótesis, que es el cambio del empaque, que a lo mejor incremente las ventas. La variable independiente, el diseño. La variable dependiente, el volumen de ventas. Y el método, pues la prueba experimental A o B, ¿sale? La importancia de la investigación de mercados, pues nos permite a nosotros tomar decisiones basadas en evidencias que nos ayuden a diseñar estrategias efectivas, mejorar la precisión de las predicciones sobre el consumidor. Comparativa de los tres tipos de estudios, principalmente exploratorios: identificar problema. Entrevistas o grupos focales, pues la hipótesis inicial. El descriptivo, pues describir compartimientos o comportamientos, en encuestas, observaciones. Datos cuantitativos, ¿no? Determinar cuál es la casualidad de esa relación.
de esos experimentos y explicar, porque sabemos que toda causa va a corresponder ¿qué? Pues un efecto. A grosso modo, pues los tipos de estudios se eligen en conclusión según el objetivo de investigación. La casualidad es clave para que nosotros podamos entender las relaciones reales y que un investigador combine estos métodos para tener una visión más clara, y más completa en lo que es el mercado, ¿sale? Esa es la parte importante de la investigación de mercado, ¿sale? Bien, nos dice que estos tipos de estudios, pues nosotros siempre los vamos a clasificar en observacionales y en experimentales, mientras que el concepto de casualidad nos va a ayudar a que podamos referir este evento de una causa a otro, donde el primero influye en probabilidades del segundo, la casualidad de establecer este análisis de forma temporal y que obviamente haya una consistencia y una especificidad y haya una evidencia experimental que pueda a nosotros ayudarnos a concluir o a consistir esto, ¿no? Hay otros tipos de estudios, por ejemplo, los de observación, donde se analiza, ¿no? Obviamente se observa entre variables de intervenir directamente, como pueden ser estudios de casos o controles, ¿no? Que se puedan tener. Tenemos los estudios experimentales que se caracterizan por la intervención activa del investigador, manipulando una o más variables para determinar el efecto sobre la variable y que este estudio pueda ser ciego, donde obviamente el participante no sabe qué tratamiento o qué es lo que va a recibir, ¿no? El doble ciego, pues que ni el participante ni el investigador saben qué va a suceder, ¿no? Esas son las dos partes, ¿no? Por ejemplo, tenemos lo que es el concepto, de casualidad, donde nos habla de una definición, que hay una relación causa y efecto, decíamos, entre dos variables, donde una es la causa que conduce al otro, ¿no? Estos requisitos o nos piden ciertos requisitos para establecer un concepto de casualidad. Nos dice en definición que la causa y el efecto entre dos eventos donde uno lo causa y el otro lo produce, ¿no? Los requisitos claves para establecer la casualidad, pues principalmente es la temporalidad. La temporalidad, que es la causa de donde debe ocurrir este efecto, la consistencia, que es una asociación que debe de haber para que obviamente los estudios sean consistentes, una especificidad, que en este caso es la causa de establecer esta relación efecto, una evidencia experimental, que es demostrar la relación mediante la manipulación variable o independiente, una observación al cambio, una plausibilidad, que en este caso es la relación biológicamente o lógicamente que existe entre ambas. Estos métodos o diseños de estudio pues sí nos llevan a que nosotros como investigadores de un proyecto pues podamos llevar a cabo la observación, decíamos, la investigación con el objetivo de hacer un registro sobre un acontecimiento, es decir, sin intervenir en el curso natural de ellos, únicamente con mediciones que puedan realizarse a lo largo del tiempo, ya sea de una forma prospectiva o retroprospectiva, ¿no? Pueden ser descriptivos, decíamos, analíticos y se pueden utilizar para informar resultados en los ámbitos del tratamiento o de la prevención o de lo que estemos diseñando, ¿no? Porque esto nos va a llevar a que nosotros podamos ser eficientes y poder llevarlo a cabo. Este es un estudio que nos va a permitir, o decíamos, nos va a ayudar a que nosotros podamos identificar la técnica que vamos a dar de resolución para ese problema, de qué manera nos vamos a organizar con las personas, con nuestro equipo de trabajo para poder llevarlo a cabo y poder desarrollarlo. Tenemos que este principio de casualidad es muy marcado, muy importante dentro de la investigación, ya que nos ayuda a referir un proceso o nos va a decir cómo vamos a hacer ese proceso o qué vamos a utilizar para llevar ese proceso, ¿no? Tenemos delineados por a lo mejor o un diseño, en este caso, ¿no? Una interacción, una prospección que nos va a ayudar a que nosotros podamos llevar a cabo este estudio de métodos y de conceptos, ¿no?
Estos estudios o métodos pues a lo largo de nuestro proyecto nos llevan de la mano a que podamos hacer un análisis y poder llevarlo a cabo, ¿no? ¿Qué será ese diseño? ¿Cómo será ese diseño de casualidad o de investigación? A veces nosotros le ponemos algo queremos hacer algo muy explicativo o denominado tan analítico que a veces nos profundizamos tanto en las relaciones fundamentales de causa y efecto, sin darnos cuenta que hay otras variables que también pueden ayudarnos y que los investigadores siempre, la mayoría, suele relacionarse a lo que es la observación, que en este caso examina las relaciones donde se proporcionan a los investigadores la información y que nos van a ayudar de forma valiosa a nosotros a hacer un diseño totalmente que podamos identificar, determinar y explotar para que estos cambios dentro de la organización o del mercado se puedan utilizar. ¿Por medio de qué? De esta investigación o de este diseño que nos permite evaluar los efectos de ciertos procedimientos, ciertas normas y de otros aspectos existentes, ¿no? Aquí lo que nos va a ayudar o nos va a llevar de la mano estos componentes a que siempre vamos a hacer una cronología de los acontecimientos. ¿Qué quiere decir? Lo que va ocurriendo. Cada vez decíamos que pase algo porque hablábamos hace unas diapositivas atrás de la causa y el efecto. Debemos de revisar la cronología de estos eventos por separado, que la causa obviamente sea esa variable, el efecto pues obviamente la hipótesis que voy a desarrollar, y que si la causa ocurre antes que el efecto pues entonces tendremos que desarrollar otro tipo de hipótesis. Tras la revisión de estas empresas o tras la revisión del resultado de la empresa nos podemos dar cuenta o podemos identificar a lo mejor si tuvimos o produjimos a lo mejor una campaña correcta, tan publicitaria, que nos trajo pues un aumento de ventas, ¿no? Que la empresa pueda aprovechar estos datos de manera temporal si la campaña fue publicitaria y que nos ayude a provocar cambios en las ventas, ¿no? Que eso es lo que buscamos. Estos van a estar vinculados o van a ir de la mano a modo de que estas variables pues se vuelvan cuantitativas y que ocurran en un cierto espacio, que nosotros podamos comprobar si la variable independiente modificada nos ha ayudado, nos ha llevado a comprobar para qué la vamos a utilizar o cuál va a ser la causa, y que esta investigación nos permita llevar a cabo los eventos y los resultados de las hipótesis para que podamos mejorar las estrategias existentes y las organizaciones que podamos utilizar para desarrollar beneficios. Estas investigaciones causales pues es muy útil en el mercado para que nosotros podamos deducir inmediatamente pues el efecto de estas variables en las condiciones del mundo real, y una vez que los investigadores completen su primer experimento pues podamos utilizar nosotros los hallazgos, ¿no? Aplicar esos escenarios alternativos donde nosotros podamos tener otros tipos de investigación a lo mejor después exploratoria, ¿no? Decíamos, donde vamos a llevar a cabo situaciones, un límite de un problema que a lo mejor no está tan claro, pero que este tipo de investigación nos permite probar diversas hipótesis y suposiciones que nos ayuden a establecer y a comprender mejor lo que es pues la situación, ¿no? Cabe destacar que los investigadores pues obviamente no están estructurados generalmente o no estamos tan estructurados cualitativamente. Esto quiere decir que lamentablemente pues vamos a llegar a un sesgo de limitaciones, lo cual nos va a veces impedir que podamos llevarlo a cabo, ¿no? Pero por eso tenemos tantas herramientas útiles que nos ayudan o nos llevan a cabo para que nosotros podamos desarrollarlo. Bien, les voy a hacer llegar igual su tema para su exposición, las rúbricas de evaluación, y les recuerdo por favor que me envíen sus temas en plataforma. Es importante de verdad que no falten las tareas, ya que es parte de su evaluación. Entonces les encargo mucho su tarea. Si hay alguna duda, algún comentario, algo que no quede claro, pues igual háganmelo saber, porque si no pues yo doy por hecho que todo está claro y pues me sigo, ¿no? Entonces pues quedo atenta, les hago llegar el día domingo su tema para que lo trabajen. Se va a grabar igual un video, 10 minutos como mínimo, para que podamos valorar la exposición y si realmente se han comprendido los términos a lo largo de este
primer parcial que ya está próximo a llegar. Igual el examen, les daré las indicaciones para el examen. Les agradezco muchísimo su tiempo. Que pasen una excelente tarde. Gracias.